Estamos frente a un tiempo hermoso en la nación. ¿Alguno se atreve a decir amén? Esa es la fe de los niños, lo que necesitamos. Es un tiempo para abrazarnos de las promesas de Dios. Es un tiempo para ver su gloria. Es un tiempo para vivir en lo que hemos aprendido, enseñado, predicado, orado, dicho a otros. Ahora es tiempo de vivirlo nosotros. Los cristianos no negamos la realidad. La miramos con fe para transformarla. Y Dios honra la fe y la fe honra a Dios. Y ahí está la victoria. El Salmo 27:1 nos habla de confiar en el Señor, de apropiarnos de sus promesas. Dice David, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podrá atemorizarme? Cuando llegan contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropiezan y caen. Aunque se siente campamento contra mí, no temeré. Y no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo en esto confío. David era alguien que no se caracterizaba por ser teórico. Era alguien que lo que expresaba eran vivencias. Había sido probado y se había ejercitado en la fe y era un hombre victorioso. David nunca perdió una batalla. Salió victorioso en todas las batallas y alcanzó el hecho de que Dios dijo que él tenía un corazón conforme a él. David era alguien que por haberse animado a confiar en Dios, podía hablar con esta convicción y podía exclamar lo que había experimentado. Por el testimonio de su vida, por el testimonio de su obra, en los mejores años de su hijo Salomón, por esa experiencia de su padre, por ese legado recibido, pudo expresar lo que dice en Proverbios 3, 23 al 26. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acostares no tendrás temor, antes te acostarás y tu sueño será suave. No tendrás temor del pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque el Señor será tu confianza y Él guardará tu pie para que no seas atrapado. Permanentemente la palabra del Señor nos habla de confiar. Permanentemente la palabra nos insta a no temer, pero sí a confiar. Y confiar es la base para la fe. Yo tengo que confiar en la palabra si quiero tener fe. La palabra nos dice en qué confiar, en quién confiar, a dónde confiar. Dice que la confianza está en el Señor. Él es nuestra confianza. También dice lo que acabamos de leer en Proverbios, que si no somos impíos, la ruina no viene contra nosotros. Dice que el Señor no cambia, que nada lo toma por sorpresa, que ningún pavor repentino puede sorprender al Señor, como escuchábamos recién, lo que es su soberanía. No se confunde. No hay nada inesperado para el Señor, siempre tiene la respuesta. Él es el Dios de la historia. Proverbios 14:2 dice, en el temor del Señor está
está la fuerte confianza y allí sus hijos tendrán esperanza. El temor del Señor es manantial de vida para ser apartado de los lazos de la muerte. O sea que si nuestra actitud es correcta, si nuestra confianza está puesta en Él, sus promesas se cumplen en nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que abrazar. Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Y no lo dice la iglesia, lo dice el Señor. En Isaías capítulo 30, versículo 15 dice, porque así dijo el Señor Dios, el Santo de Israel, en descanso y en reposo serán salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y advierte, no quisiste, mas dijiste, no antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huyeron. Sobre ligeros caballos cabalgaron, por tanto serán más ligeros vuestros perseguidores. El Señor hace una invitación a su pueblo a que en descanso y en salvación tengan confianza. Dios llama a su pueblo para que regrese a su descanso. Dios quiere que descansemos en Él. Descansar en Dios es confianza, es fe, es reposar, es confiar en lo que Él ha prometido para su pueblo. Es un tiempo de confiar. Es un tiempo de estrechar filas y estimularnos a la fe unos a los otros. Cada vez que el pueblo de Dios confió en su propia fuerza, fue derrotado. La palabra confianza en la Biblia significa libertad de expresión. Significa que no se puede callar lo que se cree. La confianza se expresa. La fe es algo que desborda, es algo que se proclama, es algo que el Espíritu Santo necesita tomar para producir los hechos poderosos de Dios. El Espíritu Santo necesita de la fe y de la expresión y de la proclama del pueblo de Dios para hacer maravillas. Nosotros somos los que tenemos que declarar la grandeza de Dios para que sea sanada la tierra. La confianza es la condición básica para obtener respuestas en la oración. Cuando oramos con vacilación no obtenemos respuestas. Cuando oramos con disculpas tampoco. Nosotros tenemos que orar con convicción, tenemos que orar la palabra del Señor para obtener respuesta. Tenemos que orar sus promesas. Cuando oramos lo que el Señor nos indica, oramos para recibir lo prometido y lo tenemos que hacer con confianza. No somos un pueblo que pide limosna, somos un pueblo que está basado en la victoria de Cristo. Y tenemos que declarar lo que ya fue decretado por Dios. Somos nosotros los que tenemos que declarar lo decretado para que Dios lo haga. Tenemos que confiar y acercarnos al trono de la gracia con plena confianza. El apóstol Juan nos dice en 1 Juan 3, 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidamos la recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si el corazón no nos condena, si el corazón no condena, podemos tener confianza. Si el corazón condena, nuestra vida de oración está en problemas y las respuestas no las vamos a alcanzar. Si sufrimos temores, inseguridades, si permanentemente fluctúa nuestra confianza, si somos permeados por el negativismo que nos rodea, por el pesimismo, el enemigo nos roba la fe, nos debilita. Hoy en día está siendo permeada la iglesia por toda la queja, por todo el malestar, por todos los príncipes que se han levantado de violencia, de queja, de oposición a todas las cosas, a todo sistema de autoridad. Y vamos detectando críticas, murmuraciones, quejas, malestares. El diablo va permeando las mentes. El diablo
es alguien que actúa en lo psicológico. Su plataforma de aterrizaje son las mentes. Y si las mentes no están realmente llenas de la gracia, del poder y de la palabra de Dios ungida por el Espíritu Santo, vamos a ser atacados y nuestra fe va a ser hurtada. El diablo no puede obrar en un corazón agradecido. El diablo ora en los corazones quejosos. Y nosotros tenemos que guardarnos de la queja. Él ataca nuestras emociones para hurtarnos la confianza en Dios. Si nos movemos en nuestra fuerza, en nuestra carne, estamos a sus expensas. Para poder confiar, necesitamos quitarle todo derecho al enemigo. Y quitarle todo derecho al enemigo muchas veces no alcanza con confesar pecados. El pecado es limpiado por la sangre de Jesús, pero también tiene que ser quitada la culpa. Por eso es tan importante la administración de los unos a los otros. Por eso es tan importante que en el discipulado haya administración espiritual, que no sean solamente lecciones o terapia para solucionar problemas o consejos para poder superar dificultades. Necesitamos apoyarnos en la obra poderosa, sobrenatural del Espíritu Santo. Tiene que haber ministraciones, no basta con confesar. Necesitamos ser ministrados para poder estar en luz, tener comunión los unos con los otros, para que la sangre de Jesús nos limpie y podamos tener comunión los unos con los otros. Necesitamos que el Espíritu Santo haga sanidad interior en nuestras vidas. La sanidad interior no es una lección. La sanidad interior es la irrupción del Espíritu Santo en nuestra alma, sanando heridas, redimiendo recuerdos, cicatrizando aquello, quitando rencores, resentimientos, abusos, rechazos. Necesitamos ser un pueblo que va detrás de la guía del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo señorea sobre todo acto y sobre toda administración que hagamos. Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea que si nosotros no somos ministrados, si nosotros no somos ayudados, si nosotros no son tratadas nuestras culpas, si los pensamientos negativos no son confrontados con la palabra del Señor y con la administración en el Espíritu, si no son cortadas las herencias que venimos arrastrando, las maldiciones familiares, si no son sanados nuestros rechazos y nuestra falta de aceptación, nuestros complejos, nuestras traumas, no vamos a poder decir, como dice Juan, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Necesitamos estar limpios para poder estar con confianza delante de su trono de gracia, recibiendo abundantemente lo que el Señor tiene para darnos. El otro aspecto de la confianza que es muy importante y muy necesario es la confianza hacia el pueblo de Dios. Tenemos que confiar en el pueblo de Dios. Tengo que tener confianza en mi hermano. Sé que mi hermano me va a fallar muchas veces, pero yo tengo que tener confianza en la obra del Señor. Es muy común oír que tenemos confianza en Dios, pero no tenemos confianza en los hermanos. El término que utiliza el griego para confianza en los hermanos es diferente al que utiliza para confianza al Señor. Sería algo así como
contar con. La confianza con el hermano es contar con. Es contar con. Tenemos un ayudador, tenemos un consolador, tenemos alguien que prometió no abandonarnos hasta el fin de nuestros días, pero también tenemos que contar con nuestro hermano. Primera Juan dice, y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Encontramos al apóstol Pablo en la iglesia de Corinto. Pablo se encuentra en la iglesia de Corintios y encuentra que se emborrachan en la cena, del Señor, abusan de los dones del Espíritu Santo. Uno vivía con la esposa de su padre, no sabían administrar el dinero. Había muchos problemas en esa congregación. Después de reprenderlos en su carta anterior, les dice que tiene confianza. En 2 Corintios, capítulo 2, a partir del versículo 3, dice, y a pesar de que estoy confiado en todos ustedes, de que mi gozo es el mismo de todos ustedes, les escribo esto mismo para que cuando llegue no tenga tristeza por causa de aquellos por quien debería gozar. Pablo confiaba en sus hermanos a pesar de todas las circunstancias que se vivían. La capacidad de tener confianza en los hermanos es una señal de madurez. Solamente con madurez podemos tener confianza en los hermanos. La madurez espiritual es confiar en los hermanos. La iglesia cambia cuando tenemos confianza los unos con los otros. La iglesia se sana, se edifica, se fortalece cuando tenemos unidad, no solamente por estar juntos, sino por estar confiados unos con otros. Lo mismo sucede en la familia. Cuando confiamos en nuestro cónyuge, no solamente fortalecemos el matrimonio, estamos fortaleciendo también y edificando a los hijos. Se crían con una autoestima sana cuando ven a sus padres que se tienen una mutua confianza, que están unidos en un mismo sentir, con un mismo propósito. Obtenemos hijos seguros de su identidad cuando en el matrimonio hay confianza. En cambio, cuando lo rebajamos, criticamos o dudamos de ellos, les transmitimos inseguridad y desprotección. Si nuestros hijos nos escuchan criticar a los hermanos, hablar en contra de los hermanos, los hacemos incrédulos y desconfiados. Y nosotros tenemos la responsabilidad de dejar un legado detrás nuestro. El legado que tenemos que dejar tiene que ser superior a lo que nosotros hemos experimentado, porque ese es el verdadero testimonio. Nos resulta humanamente más fácil ver las fallas, ver los defectos, que confiar. Nos mostramos muy lúcidos siempre cuando vemos las fallas de otros, pero las faltas son obvias, no se necesita lucidez para descubrirlas. En cambio, para no criticar y ver como Jesús, lo que necesitamos es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está, vamos a ver cómo ve Dios y vamos a poder decir como en Filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Necesitamos el Espíritu Santo vivo en nuestras vidas, fresco y llenándonos todos los días. Debemos estar persuadidos que el Señor va a completar la obra que comenzó en cada uno de nosotros, aunque por el momento no lo veamos. Debemos tener confianza. En 2 Tesalonicenses, capítulo 3, dice, pero fiel es el Señor que os establecerá y guardará del mal. Tenemos confianza en el Señor en cuanto a ustedes, que hacen y harán lo que les mandamos. El Señor en su palabra dice que nos tiene confianza, que va a completar la obra y está confiado de que haremos lo que Él manda. Algunos lo van a hacer más rápido, otros van a ser más lentos, otros débiles los vamos a tener que acompañar y empujar. Pero lo que el Señor se propuso va a ser hecho. Y la palabra dice que hay confianza de que Dios lo va a hacer. La confianza en Dios tiene que obrar en el amor de los unos con los otros, porque la confianza libera. En un pueblo confiado,
en Dios, el diablo no actúa. En un pueblo confiado en Dios hay anticuerpos espirituales que impiden que las saetas del enemigo nos toquen, porque levantamos el escudo de la fe con la confianza. La confianza en Dios tiene que obrar en el amor de los unos con los otros, porque el amor echa fuera el temor. Confiar en los hermanos es confiar en el Espíritu Santo. Confiar en los hermanos es confiar en el Espíritu Santo. Repitan conmigo, confiar. Amén. Porque el Espíritu Santo es el que va a completar la obra. En Proverbios dice, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. ¿Cuántos lo creen? Cuando te acuestes no tendrás temor, antes te acostarás y tu sueño será suave. No temerás temor del pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque el Señor será tu confianza y Él guardará tu pie para que no seas atrapado. A Él sea la gloria, bendito sea nuestro amado Padre Celestial, Jesucristo y el Espíritu Santo. Bendito sea, gloria, gloria, gloria a Él. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. ¿Y cómo terminamos?